En instantes vuelve la programación de TVU. Ahora el viaje es en compañía de tu mejor amigo en mi teleférico. Asegúrate que siempre lleve un bozal o canil para entrar a las estaciones y la correa sea corta. Usa la cabina que está señalizada y disfruta de un momento especial con tu mejor amigo. Nuestro orgullo, nuestro teleférico. Para los que quieren explorar el mundo, donde nadie más te da internet. Llegó Sube, el internet satelital para tu hogar, banda ancha, con planes desde 10.000 megas. Sube al satélite, sube al internet, sube al futuro. Llámanos al 810-2232. Agencia Boliviana Espacial. Nuestro espacio, tu internet. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Continúa con la programación de TVU. En Sin Filtro estamos, ahí lo están viendo, con un querido amigo, Gabriel Villalba Pérez. ¿El Pérez está bien dicho? Pérez. Claro, es el apellido más antiguo del mundo, ¿no, Agustín? Sí, para mí sos Gabriel Villalba, pero bueno, me pasó la productora Laurita y esto es televisión verdad. Gabriel Villalba, él es abogado, director del SENAC Bolivia, bueno, ha tenido su programa también radial muchos años, es un militante muy conocido del movimiento de socialismo también, y es un analista político, un profesional. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, Agustín, un gusto compartir contigo, siempre es un placer pues estar en estos espacios de pensamiento crítico y para que la población también reflexione en torno al acontecer político de nuestro país, ¿no? Quería hablar contigo porque yo creo que vos sos una de las caras de la renovación, ¿no? Del movimiento socialismo. La renovación no me refiero a que lo otro era bueno y esto el otro era malo, esto es bueno, sino renovación natural, ¿no? Los nuevos dirigentes que van ganando espacio. Lo decía ayer con unos analistas políticos también aquí. Qué importante es, por ejemplo, que la nueva asamblea va a tener muchas caras jóvenes, del MAS, de la comunidad ciudadana, muchas mujeres. Se viene una asamblea interesante, ¿no? Sí, sin duda la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá una composición nuevamente plural. Las decisiones de las candidaturas han sido tomadas por las organizaciones sociales en su gran mayoría. Entonces, el primer examen que tendrá la Asamblea Legislativa Plurinacional será ver si esos candidatos, los actuales ya diputados y senadores electos, están a la altura del momento histórico que les va a tocar vivir para reconfigurar el propio movimiento al socialismo, pero también reconstruir el país, el Estado, el andamiaje burocrático, legislativo y ejecutivo después del gobierno de Yanine Áñez. Me pareció positivo, muy positivo, que Arce haya llamado en las últimas horas, incluso hablando con medios internacionales, a la reconciliación, a la pacificación del país y al despegue económico, ¿no? Porque creo que es lo que todos necesitamos en este momento. Una estabilidad económica para poder trabajar bien y reconciliación, ¿no? ¿Vos ves posible eso, digamos, un buen diálogo político, sobre todo con la bancada de Comunidad Ciudadana, ¿no? Sí, las elecciones están demostrando los resultados.
que el movimiento al socialismo va a tener más de la mitad en la composición legislativa, tanto en diputados como en senadores. Pero, por supuesto que una asamblea legislativa plurinacional, Agustín, siempre es un espacio de convivencia política en el marco del diálogo, ¿no? En el marco de la tolerancia. Al final, las políticas, las leyes que se plantean, los proyectos de ley, las peticiones de informe escrito, peticiones de informe orales que se presentan en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sobre todo las leyes, pues son de beneficio no para un partido político, no para una facción de un partido político o para otro partido, sino para la población en su conjunto. En ese marco creo que se tiene que revitalizar también la socialización de todos los proyectos de ley con la sociedad en su conjunto, con los actores sociales involucrados. Tiene que ser fundamental para volver a generar esa legitimidad y ese tejido social, si se quiere, entre una asamblea legislativa popular con su propia representación, el pueblo, que finalmente es quien les ha dado el voto, ¿no?, mayoritario, y la confianza para que estén ahí en la asamblea legislativa. Sí, se busca un gobierno de unidad nacional, ¿no? Vos sabés, lo hemos hablado, Gabriel, en otras oportunidades, hay como una Bolivia muy dividida, ¿no? La famosa grieta. Se ve también, quizá este nuevo mapa político nos da como un regionalismo exacerbado, ¿no? Fijémonos lo que pasó con Camacho. Sacó más del 40% de los votos de Santa Cruz, pero es un fenómeno netamente regional, ¿verdad? A ver, hay que considerar lo siguiente, Agustín. El escenario político, la reconfiguración política actual de Bolivia tiene algún parangón con la Bolivia del 2006, cuando tenías una muy fuerte media luna, denominada en ese momento media luna, o sea, liderazgos orientales muy fuertes, y un occidente cohesionado, ¿no? Un occidente del país muy, muy fuerte, que es lo que ha reflejado los resultados electorales. La población en su conjunto, en el occidente del país, le ha dado su voto de confianza al movimiento al socialismo nuevamente, y creo, y hago una comparación quizá un tanto burda, de cuando terminas con tu novia, con el amor de tu vida por primera vez, ¿no? Y después vuelven. Nuevamente te da su confianza, pues la tienes que reconquistar, la tienes que volver a enamorar, no le puedes defraudar, no le puedes fallar ni un solo segundo, no le puedes traicionar nuevamente su confianza. Creo que esa es la relación sentimental nuevamente que va a construir, y emotiva por supuesto, el movimiento al socialismo con el pueblo boliviano. Por otro lado, tienes un oriente del país, específicamente Santa Cruz, con Luis Fernando Camacho, que quizá era el líder cívico que estaba esperando durante muchos años Santa Cruz. Recuerden a Branko Marinkovic, recuerden en su momento Rubén Costas. Ahora es un nuevo, pues, entre comillas, líder cívico en Santa Cruz, el señor Luis Fernando Camacho, con una mayoría en los votos que es fuerte, es preponderante, y es para analizarlo, ¿no? Y me llama mucho la atención que esta victoria haya sido conseguida por su fuerza, creemos, en combinación con Marco Pumari, ¿no? El señor Marco Pumari, que le abrió las puertas de Occidente, fue su llave maestra para abrir las puertas de Occidente al señor Luis Fernando Camacho, que solamente tenía una representación oriental, específicamente en Santa Cruz, y ahora Camacho se olvida de Pumari, lo deja a su suerte. El día de ayer el señor Pumari recibía el escarnio público en su ciudad natal, en Potosí. Déjame que repudie eso, Voy a repudiar las agresiones a Pumari. Nos puede gustar mucho, poco o nada Pumari, pero es un ciudadano, ¿no? Y no tenemos que aceptar, creo yo, ningún escrache público, Gabriel. Claro, por supuesto que sí. La violencia, los insultos y por donde venga. Es más, los colectivos que están ahora movilizados en las puertas de muchos tribunales electorales departamentales también debe ser repudiado, como está siendo repudiado por las autoridades y por los medios y por la prensa como tal, ¿no? Hay que decirlo claramente. Vamos a decirlo claramente. Fue una elección democrática. Fue una jornada cívica en paz total, porque que yo sepa no hubo ningún incidente en una mesa de votación, ¿no? ¿O hubo? No. No, ninguno. Ninguno, por y supuesto. Los observadores internacionales, que yo sepa, hasta el día de hoy, ninguno ha levantado la voz de irregularidades, ¿verdad? No, ninguno, absolutamente. Es más, la única observación que ellos tenían era con el cómputo rápido, que un día antes de las elecciones fue suspendido por el propio Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, salvando que esa... para mí estuvo bien, te digo, porque mucha gente se enojó
Mucha gente, vos sabés, Gabriel, se enojó en las redes sociales, dicen, ¿por qué lo suspenden? ¿Están haciendo algo raro? A mí me parece que la decisión que tomaron de solamente tomar en cuenta las actas, acta por acta, y bien, digamos, poniéndolas en la pantalla del TCE, cada una de las actas, le aportó transparencia, ¿no? Por supuesto que sí, iba a generar especulación, mucha más especulación de la que ya se estaba viviendo en Bolivia, el hecho de ese cómputo rápido, ese sistema de cómputo rápido, que precisamente por eso fue observado por los observadores internacionales al Tribunal Supremo Electoral. Lo que sí llama la atención y lo que quizá hay que mejorar para el futuro proceso electoral, que es el de las subnacionales, el más cercano que se avecina, es que nosotros los bolivianos nos hemos acostumbrado a que los datos preliminares se den máximo a las 8 de la noche. Este domingo tuvimos que esperar hasta las 12 de la noche para que nos brinden esos mismos datos preliminares. Entonces creo que tenemos que volver a regenerar esa confianza de un Tribunal Supremo Electoral que, lo recordamos a toda la población, es un órgano independiente, así lo demanda la Constitución, así lo establece la Constitución Política del Estado, un órgano independiente del Estado, ¿no? Entonces, pues creo que tiene que mejorar su actuación y volverse a ganar la legitimidad popular. Gabriel, viste que cuando asume cualquier gobierno, en cualquier lugar del mundo, siempre se habla de los famosos 100 días, ¿no? Que son los primeros días de gobierno donde generalmente se trazan las líneas de las cosas, mejor dicho, más importantes que un gobierno en economía, en lo social, en la salud. ¿Dónde va a estar la prioridad en el gobierno de Arce? ¿Y qué pensás vos que va a ser, digamos, las primeras medidas económicas? Bueno, sin duda ese va a ser el eje. La promesa electoral ha sido solucionar los problemas económicos de los bolivianos. Por eso han recibido gran apoyo electoral, puesto que las otras fuerzas políticas simplemente se enfocaban en una suerte de antimasismo, antievismo, todo contra el MAS, y se olvidaron de proponerle cosas al electorado boliviano y resolver sus problemas. Porque la política es lógica, ¿no, Agustín? Se trata de resolver problemas que la sociedad demanda. Y en torno a eso creo que el eje fundamental del movimiento al socialismo y el trabajo va a ser, por supuesto, la rearticulación económica, el redinamismo económico que se ha perdido durante un gobierno de Yanine Áñez, que preponderaba ese sistema neoliberal de administración económica, de reducción del Estado a su mínima expresión. Hablaban mucho de reducir el Estado, hablaban mucho de que las empresas estratégicas no servían para nada. Entonces creo que el gobierno de Luis Arce va a tener que nuevamente enfocarse en su modelo propio. Hay que inyectar, ¿no? Vos lo escuchaste, yo también, hay que inyectar liquidez en la economía. Esto lo decían todos, lo decía Carlos Mesa, que hablaba de 7.000 millones, y Arce habló de 8.000 millones, ¿no? Como una necesaria inyección de liquidez, porque, vamos a decirlo también, después de la pandemia, todas las economías del mundo están golpeadas, ¿no? Por supuesto, ¿no? La gran diferencia, Agustín, es la creación de un modelo económico, ¿no? Tú tienes, de parte del movimiento al socialismo, un modelo económico propio que se lo ha denominado modelo socioeconómico, social, comunitario, productivo. Este modelo ya ha sido reconocido por la CEPAL, el BID y el Banco Mundial como un modelo eficiente y eficaz. Es decir, muchas fuerzas políticas te podían haber planteado maravillas económicas, como lo hizo Chi con un casino en el Salar de Uyuni, o Carlos Mesa, o muchos otros, pero nada está comprobado, pueden ser simples promesas. En cambio, el movimiento al socialismo tenía ya un modelo económico que ya había sido puesto a prueba, comprobado en el tiempo, y que demostró su eficiencia y eficacia, por supuesto. Sí, yo lo dije hace pocas horas en una entrevista en Argentina. Para mí lo económico en esta elección fue preponderante, ¿verdad? Por supuesto que sí, eso en el plano estructural, querido Agustín, pero en el plano superestructural también tenías la quema de la Huipala, por ejemplo, que logró cohesionar nuevamente al MAS. En el plano superestructural tenías una Yanine Áñez entrando con la Biblia a Palacio de Gobierno, y no a la Casa Grande del Pueblo, sino al Palacio Quemado, ¿no? Como haciendo una reminiscencia del Estado republicano por sobre el plurinacional. Tenías también, Agustín, esa falsa dilema, ese falso confrontación, entre la bandera tricolor boliviana versus la Huipala, como si fueran banderas diferentes, cuando ambas son reconocidas constitucionalmente como nuestras banderas oficiales. Entonces, eso en el plano, digamos, del discurso, en el plano superestructural, en el plano, pues, de el pensamiento de la gente, ¿no? Ahora, en el plano, por supuesto, estructural, lo económico ha primado y siempre va a primar, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa es ver al país tan dividido, ¿no? Como vos dijiste hace un rato, hay gente manifestándose en este momento.
creo yo que no es momento de más bloqueos, más manifestaciones. Ojo, lo digo ahora, si querés, con gente que cercana a Camacho o cercana bueno, incluso a Comunidad Ciudadana, que puede estar protestando. También lo dije cuando se bloqueó, digamos, de los sectores sociales en plena pandemia, ¿no? No ayuda a la economía, no ayuda al progreso económico. Hay que esperar, ¿no? Las nuevas medidas del gobierno y cada uno de su lugar ponerse a trabajar, ¿verdad? Sin duda, por supuesto que toda protesta social está reconocida constitucionalmente y es un derecho político de la población, pero también hay que ponernos a pensar, toda la población boliviana, en cuál es el objetivo de esa protesta, o por qué, o cuál es el trasfondo de esa protesta, y analizar su legitimidad, su legalidad. En este caso, la gente que se está manifestando en los tribunales supremos, en los tribunales electorales departamentales, está desconociendo una voluntad popular mayoritaria de la población. Por supuesto que eso va a molestar. Es más, el día de ayer agredieron a dos candidatas de Comunidad Ciudadana, por ejemplo, ¿no? Entonces, y está muy mal. Así como hace un ratito, Gabriel, hemos condenado el ataque a Pumari, cualquier agresión está mal. Por supuesto que sí. O sea, no vamos a decir, no, porque eran de CC o porque eran del MAS o porque eran de Creemos, que bien que les han golpeado. No, por supuesto que no. Condenamos esta clase de actos violentos y creo que, mira, Agustín, un hecho fundamental. Los resultados electorales ya han sido reconocidos por todas las fuerzas políticas, por los candidatos, por personalidades del ámbito nacional e internacional, por autoridades, por la prensa local. No, y la misma presidenta, ¿no? La doctora Yanine Áñez lo reconoció también rápidamente, porque era mucha la diferencia. Por supuesto. Entonces, si todos esos sectores, toda la población en general ya ha reconocido los resultados, que no sé qué esperan estos sectores movilizados, que se hagan elecciones interminables hasta que su fuerza política minoritaria por fin obtenga la preferencia electoral. Yo creo que no es la lógica, ¿no? Y podemos develar que se trata de un simple capricho, simples berrinches que ya han sido condenados por incluso las propias autoridades gubernamentales. Y correcto. Bueno, ¿crees vos posible que en algún momento tenemos que abordar, me refiero como Bolivia, como país, este gran problema que hay, ¿no? De racismo, de segregación? ¿Podemos ir hacia una unidad nacional más allá de la diversidad de cada uno, no? Sí, justamente ayer estaba en la conferencia de prensa de la Federación Sindical Única, la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Bartolina Sisa. Ayer brindaron una conferencia de prensa. Lo que rescato, decía, es como un partido de fútbol, ¿no? Se gana, se pierde, pero al final nos abrazamos entre todos. Y de eso se tiene que tratar, abrazarnos entre los que hemos ganado, abrazarnos también con los que han perdido. Creo que ese abrazo nacional es el que están esperando todos y ese es el mensaje que se está dando desde el movimiento al socialismo y que la sociedad también lo asimila y dice, no queremos más conflictividad, no queremos volvernos a pelear entre bolivianos, muy bien ha ganado el MAS, ahora a volver a reconstruir nuestro país entre todos, entre los que han ganado. Y además el valor de la autocrítica, ¿no? Yo creo que se viene un tiempo donde la autocrítica va a ser muy importante, Gabriel, sobre todo en materia de salud y en justicia, ¿no? Por supuesto. El mismo David Choquehuanca ha reconocido que hay que hacer algo con la justicia. La gente, vos lo sabés, mayoritariamente está enojada porque piensa que es una justicia lenta, en algunos casos incluso puede ser parcial, pero hay que reformar también el Poder Judicial, ¿verdad? Por supuesto que sí, siempre ha sido un desafío, ¿no? Todas las estructuras coloniales, Agustín, una de ellas es el ámbito judicial, hay que descolonizar, de eso se trata, descolonizar, cambiar esquemas coloniales, cambiar esquemas estratificados que simplemente le terminan haciendo daño a las nuevas generaciones y a la población en su conjunto, la policía, el ejército, el ámbito judicial, esto de las cajas de salud también, que todas están transversalizadas por una suerte de corrupción, la corrupción está institucionalizada. No, y además vos sabés, Gabriel, el año pasado y ha habido cifras que asustan de feminicidios, ¿no? Sí.
Lo que pasó en la estación del Teleférico Morado también recientemente. Entonces, por supuesto que ese es el ámbito superestructural del que te hablaba, Agustín, ¿no? Ese cambio de la mentalidad de la gente, pero a partir de la generación de políticas de educación, culturales. Tiene que cambiar nuestra mente, ¿no? Es como una sociedad vieja que no termina de morir y una sociedad nueva que no termina de nacer, como decía el Che. Así que ahí tenemos, pues, que trabajar muchísimo. Sobre todo una justicia también, ¿no? Que sea rápida, porque vos fíjate esto que pasa con los feminicidios. Creo, no quiero decir porcentajes si no me acuerdo exactamente, pero es altísimo la cantidad de casos que quedan impunes. Sí, y esto tiene que ver mucho con la generación de igualdad de oportunidades, Agustín, ¿no? Hasta la Revolución del 52, la mujer no votaba en Bolivia, hace muy pocos años. La mujer ni el campesino votaban en Bolivia. Por supuesto, hace unos pocos años recién se ha pasado del sistema de cuotas de las mujeres, que tenían que tener, decían, habían leyes y proyectos, el 10% de representatividad, el 20%, el 30%, al sistema de paridad. Es decir, si tú tienes un diputado titular hombre, la suplente tiene que ser mujer y viceversa. Si el titular es mujer, el suplente hombre. Creo que esas conquistas sociales que se van realizando también desde el ámbito de la igualdad de género son sumamente importantes y se están dando en un tiempo corto, se han dado los últimos años, los últimos 10 años, pero tienen que continuar, por supuesto, por muchos años más para que la sociedad también se transforme, porque vivimos también, Agustín, en una sociedad patriarcal, ¿no? Y esto afecta fundamentalmente a las mujeres, pero también a los hombres, porque te dan un estereotipo de un deber ser de un hombre blanco, pudiente, que tiene que tener mucho dinero, que tiene que tener sus pongos, que tiene que tener sus empleados, y ese estereotipo de hombre estratificado en la pirámide social, pues por supuesto que daña fundamentalmente a las mujeres, pero también a nosotros como hombres. Sí, yo creo que también, ¿no? Obviamente todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y en democracia no hay uno que vale más que el otro, un voto que vale más. No, todos somos iguales y tenemos que respetarnos y hacer respetar, sobre todo a las mujeres, ¿no? Y a los niños que están tan castigados, desgraciadamente, en Bolivia, vos lo sabés, en las estadísticas, en los crímenes. Está bien lo que decís vos, por supuesto, hay problemas de base, pero también hay problemas de coyuntura, ¿no? Es una justicia que llega tarde, Gabriel, para mí hay que reformar la justicia, te lo digo a vos, como se lo dije también a los candidatos de los otros partidos. Ojalá que se pueda hacer una profunda reforma de esta justicia, ¿verdad? Por supuesto que sí, la celeridad es fundamental. Recientemente debatíamos con unos colegas abogados de Ecuador que, por ejemplo, ellos tienen una diferenciación entre los delitos y las contravenciones. Nosotros metemos en el mismo sistema penal boliviano delitos pequeños, medianos, grandes, y por supuesto que se dilata absolutamente todo porque sigue un mismo procedimiento. Debería existir un procedimiento diferenciado para aspectos delictuosos de alta conflictividad social, delitos grandes, por así decirlo, sí, y otro para contravención. Un juicio abreviado, ¿no? Un juicio abreviado, como pasó, vos sabés, en el caso de la niña Esther, rápidamente se capturó a ese monstruo, y creo que en un juicio abreviado le dieron 30 años. Claro. Tiene que haber esa diferenciación en lo que te digo entre delitos y contravenciones, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, un hurto sin utilización de violencia que un homicidio, ¿no? Y acá en Bolivia tenemos el mismo procedimiento, por ejemplo, entonces... Se habla mucho, vos sabés, Gabriel, que se habla mucho de los bonos, ¿no? Algunos sectores lo dicen en un sentido crítico, pero también es cierto que todos los gobiernos del mundo dan bonos. Vos vas a España y te quedás sin trabajo y te dan 300 euros. O sea, el bono es un instrumento social para ayudar al que la está pasando mal. Van a seguir los bonos, ¿verdad? Estimo que sí, Agustín. ¿Sabes por qué? Por la propia línea ideológica del movimiento al socialismo. ¿De qué se trata el socialismo? Pues de tratar de reducir esas grandes asimetrías, esas grandes brechas entre los muy ricos y los muy pobres. Para ello tienes que generar condiciones de igualdad de oportunidades. Es decir, así como yo puedo acceder a un colegio, puedo acceder a educación primaria, secundaria y universitaria, también todas las personas debieran poder acceder. Ahora que cada uno lo sepa aprovechar o no, eso depende de cada uno. No es que el socialismo no consiste en, este tiene 2 vacas, hay que quitarle una vaca para darle a su vecino que no tiene. Ese es un falso, digamos, debate o dilema que... No, son los memes, ¿viste? Los memes que hay siempre, esa guerra de liberales y socialistas.
sea, pero ya yo creo que el mundo está virando hacia las políticas sociales, ¿no? Hacia las políticas de reducir esas brechas entre los muy ricos y los muy pobres, porque Sí, pero también en lo económico, ahí voy a aportar, digamos, mi visión. En lo económico hay que sacar la mala palabra capitalismo, ¿eh? Vos fíjate que China tiene una política económica fuertemente capitalista. Incluso Luis Arce fue un capitalismo, si querés, social, pero fue un capitalismo lo que hizo durante 10 años en la gestión. En lo económico, justamente eso me iba antes de esta tu pregunta, Agustín. Claro. En lo económico se ha demostrado, económicamente, todos los organismos internacionales con relación a la economía han demostrado que las sociedades que tienen grandes asimetrías, grandes brechas entre los muy ricos y los muy pobres, no crecen al ritmo que debieran crecer. Cuando el Estado se hace cargo y reduce esas brechas entre los muy ricos y los muy pobres, las sociedades, por ende, entran en un mejor andamiaje económico y prosperan y progresan no solamente en su Producto Interno Bruto, sino en nuevos indicadores como el índice de Gini, por ejemplo, o los indicadores de acceso a los servicios básicos, a los bienes suntuarios. Sí, pero falta de salud, ¿eh? Falta en salud, Gabriel. Por supuesto Yo, que sí. por ejemplo, estoy de acuerdo con el 10% para salud, que propuso en su momento un sacerdote y que después el gobierno eso lo tomó, pero me parece que sí, que hay que darle más importancia a la salud, no solo por la pandemia, porque se vio que quizá faltaba una política sanitaria más fuerte, ¿verdad? Por supuesto que sí, mira, creo que ya todo el mundo también, y en plano regional, por la pandemia, pero ya se pensaba mucho antes, tiene que fortalecer sus sistemas sanitarios estatales, que son la primera línea de combate ante cualquier enfermedad, ante cualquier pandemia, no solamente el coronavirus, otras que puedan venir en el futuro. Entonces, por supuesto que el sistema sanitario estatal tiene que ser sumamente fuerte y sumamente eficiente y sumamente accesible a la gente, ¿no? No puede ser que una prueba esté costando 400 bolivianos, cuando Janine Áñez nos dijo, yo me hice 10 pruebas, cuando el boliviano promedio no puede acceder ni siquiera a una a veces, ¿no? Entonces, creo que muchas cosas tienen que cambiar a partir de estas políticas sociales y a partir del fortalecimiento estatal. No, y por ejemplo, lo que proponía Carlos Mesa, ¿no? En la campaña, porque vamos a decirlo, también hay que resaltar las cosas buenas, aunque no sean de tu partido en este caso. Tratamiento gratuito contra el cáncer. A mí me parece fundamental ese tipo de políticas, ¿no? Por supuesto que sí, pero hay que tener también los insumos, si se quiere, materiales, tangibles para realizar esa lucha. Mucho se habló de que el gobierno de Evo Morales simplemente había construido canchitas, pero ya te mostré la anterior vez y en la anterior entrevista que tuvimos todos los centros de salud que entregó el movimiento al socialismo equipados. No, se ha inaugurado, voy a decirlo públicamente, ¿no? Porque en ese momento te lo negué, pero hay una cosa que es cierta. El Hospital Nuevo del Alto, ¿no? El 80% creo que lo hizo la gestión del socialismo, del MAS. Lo mismo el hospital en Trinidad, ¿verdad? En Ribera Alta, tienes en Oruro, tienes en todas las ciudades intermedias. No significa que porque no estén en tu municipio o estrictamente en La Paz, que no se hayan hecho nada de hospitales, ¿no? Igual se podría hacer más, en las palabras. Por supuesto, y ese va a ser el desafío. Ella misma dijo, sí, podríamos haber hecho más. Que me parece sí. Que hay que reconocer los errores. Sin duda, por supuesto que sí. O sea, son sectores sociales. Vos sabes, Agustín, que los sectores que nos interesa pues a nosotros, los socialistas, es los sectores de salud, el sector de educación, el sector de cultura, porque tiene que ver con los ámbitos estrictamente sociales, no mercantiles, si quieres, ¿no? O mercantilizables, sino pues que tienen que ser dados por el Estado para satisfacer las necesidades sociales de nuestra gente. Bueno, Gabriel, por último, para cerrar esta entrevista, agradeciéndote mucho que estés aquí, ¿cuál sería para vos entonces el panorama, si te pido ahora como analista político, ¿qué pensás vos que tienen que ser las prioridades en los primeros 100 días de gobierno de Luis Arce Catacora? Reconstruir el país en lo económico, fundamental. Dinamizar la economía a partir del reimpulso de las empresas estratégicas del Estado, rescatar las que este gobierno, digamos, las echó a perder. La salud, prioritario también, proceso de post-pandemia, generar sistemas sanitarios sumamente importantes, rescatar nuevamente el Ministerio de Deportes, Ministerio de Comunicación, rescatar, por supuesto, y también
poner en manos de la justicia, no solamente nacional e internacional, los ámbitos de Sacaba, Sencata, Caracara, El Pedregal, no como una suerte de revanchismo, sino como una suerte de justicia hacia las familias de los heridos, hacia las familias de los fallecidos. Esto ya cursa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por supuesto. Y pues levantar nuevamente el país desde un plano de ese abrazo nacional con los que han ganado y con los que han perdido. Creo que eso es fundamental. No tiene que haber revancha, Gabriel, ¿eh? No, por supuesto que no. Por favor. Que no. Ese mensaje fue clarísimo, ¿no? El mensaje clarísimo que dio el jefe de campaña, Evo Morales, el jefe de campaña de acá, nacional, Sebastián Mitchell, los mismos candidatos. Por supuesto que no se trata de... Ayer, ya que hablaste de Evo, ayer Arce dijo, el presidente soy yo, fue claro, Claro, por supuesto que sí, ¿no? Evo Morales es el líder histórico de este proceso denominado proceso de cambio, es el jefe de campaña internacional del movimiento al socialismo y es un ciudadano boliviano como cualquiera, ¿no? Entonces... Que responda a la justicia como cualquier hijo de vecino, Como por todo. supuesto, por supuesto. Con los procesos que se le han inventado, seguramente se va a determinar que no tenían el sustento legal, pero con los procesos que sí están abiertos y tienen fundamentación jurídica, por supuesto que Evo, seguramente decisión de él, va a venir acá a Bolivia y va a asumir como cualquier boliviano. No, por eso, tiene derecho, también hay que decirlo, tiene derecho como cualquier boliviano a un juicio justo. Y a volver a su país, ¿no? Por supuesto, esta es su patria. Pero también seguramente se buscará el momento político adecuado, Por supuesto. Sí, esas son cosas que van a charlar entre seguramente el presidente electo y el expresidente. Por supuesto. Se buscará un momento adecuado, ¿no? Los momentos políticos no siempre son inmediatos o no siempre son en el tiempo que nosotros quisiéramos, ¿no? Siempre hay que saberlos construir. Y hagamos un llamado, ¿te parece, los dos, a la paz social, a la gente que todavía está manifestando? Por favor, respetemos a la democracia, cuando nos gusta y cuando no nos gusta. De la misma forma que yo digo a Gabriel, por favor, ojalá el movimiento socialismo que respete también a las minorías, como corresponde en una democracia, ¿no? Claro, nos han vendido todo este tiempo un falso dilema, solamente dos posiciones. Creo que Bolivia tiene que volver a ese multilema, es decir, pluralidad de posiciones políticas, pluralidad de visiones, y eso es lo que queremos construir como movimiento al socialismo, como pues el partido político mayoritario que siempre va a respetar, y eso se va a ver en la Asamblea Legislativa Plurinacional también, pues todo lo que sea favorable para la población, ¿no? Acá no se trata de dogmatismos de un partido o de otro, sino de siempre todo, ampliar todo lo que sea favorable para la población en su conjunto, que es la que ha... es una asamblea donde, más allá de la mayoría del MAS, a mí me parece espectacular en cuanto a términos de calidad democrática. Ya no hay 2/3 de nadie. Entonces va a ser una asamblea, digamos, bien dinámica, ¿no? Donde se van a debatir bien las leyes, ¿verdad? Ese es el espíritu que tiene que tener una asamblea legislativa, Agustín. Ahora también una asamblea legislativa se compone por el voto popular. Eso es algo que el año pasado se olvidaba decir mucho, ¿no? O sea, no es culpa de la gente que haya votado mayoritariamente. No, yo no estoy cuestionando eso, por Dios. Están los diputados. No, el año pasado decía. No, estoy diciendo como algo positivo. A mí me gusta que nadie tenga los 2/3, porque si no, viste, siempre es bueno la voz disonante, ¿no? Por supuesto, lo que te dije, en una asamblea legislativa plurinacional, todas las fuerzas políticas tienen que trabajar en función a las leyes que sean favorables para la población, no leyes favorables para un partido o el otro. Por supuesto que en eso va a primar el ámbito del consenso, del convencimiento, de saber debatir, sentarte con el diferente ideológicamente o políticamente y saber construir leyes, proyectos de ley que sean favorables para la población en su conjunto. Creo que la política se trata de eso, ¿no? Finalmente trabajar para la población, no importa que lo haga el partido X o Y, pero por supuesto que el beneficiado tiene que ser la población. Todos a trabajar. Ojalá que Bolivia vuelva al crecimiento económico, lo necesitamos todos. Y en paz, por favor, paz social y dejar, gobernar en este caso a Arce. No prejuzguemos, no pongamos palos en la rueda, critiquemos después lo que hace, por supuesto, pero dejemos gobernar, ¿verdad?
Por supuesto que sí, llamar a esos sectores movilizados que por favor dejen esas actitudes violentas, que también reflexionen en torno al reconocimiento y legitimidad que le han dado sus propios líderes políticos, que le ha dado la propia presidenta, las propias autoridades, todas las fuerzas políticas del país, la prensa nacional e internacional, reconocer eso, ¿no? No se trata de hacer elecciones interminables hasta que gane un partido minoritario. Finalmente la voluntad popular se tiene que respetar y esas actitudes violentas como la de ayer que agredieron a parlamentarias de Comunidad Ciudadana son de reprochar y esperar. No, mi solidaridad total con las dos candidatas de Comunidad Ciudadana, mi solidaridad con Pumari. No hay que lastimar, golpear o agredir a nadie, todos tenemos derecho a pensar de una forma particular, ¿no? Por supuesto, ese es el ámbito estrictamente democrático, ¿no? La pluralidad de ideas. Imagínate si todos pensáramos igual, qué aburrido sería el mundo, Agustín. Sería un espanto. Yo soy un amante de la democracia, así que a mí me encanta el debate, me gusta el intercambio de ideas, pero con respeto, respetando al otro. Siempre, por supuesto, de eso se trata la democracia, convencer, ¿no? No se trata de enemigos a liquidar o eliminar, sino de rivales políticos a convencer, ¿no? En beneficio de la población, por supuesto. Bueno, más amor y menos odio, en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sería un poco el mensaje. Gracias, querido Gabriel. Bueno, vamos a estar expectantes a los primeros pasos del próximo gobierno, ¿verdad? Así es, Agustín, y pues un saludo gigante, siempre es un gusto compartir con ustedes, compartir contigo. Gracias, estamos en contacto, gracias. En instantes vuelve la programación de TVU. Ahora el viaje es en compañía de tu mejor amigo en Mi Teleférico. Asegúrate que siempre lleve un bozal o canil para entrar a las estaciones y la correa sea corta. Usa la cabina que está señalizada y disfruta de un momento especial con tu mejor amigo. Nuestro orgullo, nuestro teleférico. Las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Porque para nosotros la familia es importante. Todos los días, Calomay abre sus puertas a la diversión. No olvides que al adquirir tu membresía, esta te trae muchos beneficios. 1. Podrán ingresar aparte del titular 4 personas más como beneficiarias. 2. Es heredable. 3. Es transferible. 4. Es vitalicia. Y 5. Ganas dinero por la plusvalía. Adquiere tu membresía. Busca tu asesor comercial independiente ya. Continúa con la programación de TVU. Ahí la están viendo, estamos con la doctora Marinés Salazar. Ella es directora de la Asociación de Sinergia, es directora del proyecto Comunidad Sexual, también de nuestra querida TVU, doctora en educación, es máster en filosofía, ciencias políticas y es diplomada en terapéutica sistémica, psicóloga. Bueno, tiene una formación impresionante, doctora. Un gusto tenerla acá. Queríamos charlar con usted 3 temas. Primero, darle la bienvenida, ¿no? Muy buenas noches. Agustín, un gusto compartir contigo y también con el público que te sigue, pues estoy presta para responder a aquello que tú me preguntes. Claro que sí. Bueno, tenemos 3 temas que quiero charlar con usted, doctora. Primer tema, el paso por la cuarentena, ¿no? Sabemos que nos afecta a todos, somos seres humanos,
pero hay gente que le pega de una manera más dura que a otra, ¿verdad? ¿Cómo es este paso, este transitar esta pandemia que es algo nuevo para todos, ¿no? Bueno, creo que depende de la forma de ser de las personas, ¿no? Han habido personas que inicialmente han sentido el miedo, como todos y todas, pero a partir de esta emoción se han generado respuestas diferentes. Han habido personas que a partir del miedo han generado respuestas violentas, han generado el deseo de tener poder y debido a ello han propiciado dentro de sus propios hogares situaciones de violencia psicológica, de violencia física hacia niños, niñas y hacia sus parejas. Pero también han habido personas que luego de haber vivido el miedo han generado situaciones de resiliencia, es decir, han encontrado de aquello que era negativo, de este aislamiento social, la posibilidad de encontrarse con sus seres queridos, con sus seres amados. Es interesante este grupo de personas, que creo que ha sido un gran número, porque lo primero que han hecho ha sido preguntarse ¿con quién vivo? ¿Con quién convivo? Y han redescubierto su relación de pareja o han redescubierto su relación de familia. Y a partir de ello han generado nuevas acciones en cuanto al cuidado alimenticio, de salud y de educación. Entonces, tenemos estos dos grupos de personas y creo que muchas han aprendido lecciones muy importantes. Claro que sí. Doctora, bueno, segundo tema, estado psicológico de la población. ¿Usted cómo evaluaría, ¿no?, así en líneas generales, este estado psicológico de la gente, ¿no?, con esta pandemia? Bueno, también ha dependido de cómo lo han manejado los diferentes gobiernos en el mundo, ¿no? Han habido gobiernos que han usado la pandemia para paralizar incluso a su población. Y entonces hemos tenido publicidades que han repercutido en el terror psicológico. Mucha gente que ha... Terror psicológico, dice usted, doctor. Terror psicológico, sí, y no temo decirlo, porque publicidades como viene el virus, te está persiguiendo, te va a matar a la gente que quieres, eso se llama terror psicológico. No es ningún chiste. Mucha gente que ha muerto, además del COVID, ha muerto por parálisis, por temas del corazón, por ejemplo, por tanto sobreestrés que se ha generado en torno a la información del COVID. Entonces, creo que vale la pena aprender lecciones. Hubiera sido muy, muy importante que diferentes gobiernos manejen salud emocional, es decir, que se maneje abiertamente la información sobre un virus desconocido al que no sabíamos cómo dar respuesta, pero que nos generaba la posibilidad de tener encuentros afectivos, emocionales, etcétera, dentro de nuestro seno familiar. Te aseguro que otra hubiera sido la realidad. Mucha gente ha muerto con paros cardíacos por sobreestrés. Sí, tremendo, pero es cierto. Estas cosas no hay que esconderlas, hay que visibilizarlas, ¿no? Es lo que dicen ustedes siempre los terapeutas, los psicólogos, y lo comparto, ¿no? No hay que esconder las cosas debajo de la alfombra, ¿no? Tenemos que enfrentar nuestra angustia, nuestros miedos. Yo pienso mucho en los viejitos, ¿no? La gente mayor que por ahí está sola, que tiene poco contacto con sus nietos, con sus hijos, con sus amistades. Creo que a ellos les debe pegar mucho más duro, ¿no?, el encierro. Sí, claro que sí, porque uno de los mensajes que se daba era no visites a los ancianos, comunícate con ellos, pero no estés cerca de ellos. Y las personas ancianas, así como los niños, necesitan encuentros, necesitan sonrisas, necesitan toques. Entonces, realmente el manejo de este virus en muchos gobiernos del mundo ha generado distancias que han ido enfermando a las personas. Mira, Agustín, a mí me gustaría recordar lo que desde el siglo pasado va diciendo la OMS. La salud no es ausencia de enfermedad. La salud es un estado de equilibrio.
físico, mental, social, económico, con uno mismo, con los otros y con el entorno. Y el haber manejado el virus solo como un tema médico y además con tanto miedo hacia la población ha sido lo más desatinado que han hecho los diferentes gobiernos. Además, tomando tus palabras, ¿no? La salud mental gobierna también la salud física en cierta forma, ¿no? Qué importante, vemos siempre, ¿no? Eso, gente que por ahí está muy fuerte de la cabeza y se cura de enfermedades que parecen imposibles. Tiene mucho que ver el tema mental, ¿no? En la salud integral del ser humano, ¿verdad? Sí, claro, y es que la mente no es una aureola fuera del cuerpo. De hecho, la mente ni siquiera está solo en el cerebro. Por eso nosotros pensamos que la mente está acá. La mente está en cada una de las neuronas que además están como parte del cuerpo y en cada una de las células. Por eso es que aquello que se dice, que se piensa, repercute en lo físico y repercute también en las relaciones. Creo que se necesita pensar a partir de esta experiencia lo que significan políticas públicas para salud mental, entendiendo que la salud mental tiene que ver con la vida misma de los seres humanos. Interesante. Doctora, bueno, última pregunta que teníamos preparada para conocer su opinión. Hemos votado hace pocas horas una elección histórica, gracias a Dios, en paz y democrática. Había como un miedo, un estado psicológico también, yo diría una tensión muy fea, muy fuerte, que ya es como recurrente aquí, por lo menos en La Paz, en Bolivia, gente que sale a copiar combustible, alimentos, como que se viene el apocalipsis más o menos, ¿no? ¿Cómo ve usted esto que en relación a la elección, ¿no? Como esta paranoia que hubo, ¿no? Bueno, también responde a otras formas de atemorizar a la población. Recordemos que durante mucho tiempo los discursos han sido polarizados, nos han hecho pensar a la política solamente como partidos. Yo considero, Agustín, que es importante rescatar la política, que es la búsqueda del bien común, ese es el sentido de la política, de las manos, garras, digo yo, partidarias. Porque esta lucha partidaria polarizada ha hecho que nos miremos unos a otros como si fuéramos enemigos por nuestras formas de pensar. Esto también ha exacerbado ánimos, ha fragmentado incluso familias cuando no es el fin de lo que es la política. Yo hago política hace muchísimo tiempo y me niego rotundamente a formar parte de un partido, porque creo que como sociedad tenemos que aprender a buscar políticas públicas, políticas de salud, políticas de accionar social. Esto necesitamos. Mientras no entendamos esto, vamos a seguir alineándonos a partidos y enfrentándonos unos con otros y creyendo muchos mensajes sumamente planificados para generar estas rupturas. Doctora, ahora, por último, con relación a lo que usted está diciendo, esa fragmentación social tan profunda que se ve en Bolivia, incluso con elementos de racismo, de regionalismo, ¿puede haber un punto de encuentro? ¿Puede haber una reconciliación nacional en Bolivia? Sí, claro que sí. Los seres humanos somos personas resilientes. Los seres humanos, todos y todas, independientemente de que estemos en la academia o no, somos capaces de usar nuestro intelecto, somos capaces de usar nuestros afectos para reencontrarnos. Entonces, por eso me resulta tan importante alejarnos un poco de estas manipulaciones partidarias y reencontrarnos en políticas afectivas incluso. Creo que sí es posible. Es posible que volvamos a mirarnos en las familias y digamos, ¿qué nos pasó? ¿Por qué nos alejamos por discusiones partidarias? Nos volveremos a unir. Nos reencontremos en comunidades y digamos, a ver, ¿qué nos pasó? Nos hemos dejado manipular por mucha información con carga negativa. Pues no dejemos que esto siga sucediendo. En Bolivia necesitamos construir
y los bolivianos y bolivianas tenemos esa capacidad. Así que, Agustín, yo creo profundamente que es posible hacerlo. Bueno, ojalá que así sea. Me sumo al pedido de usted, doctora, que así sea. Muchísimas gracias por estos minutos con nosotros en Sin Filtro en la Nueva TVU. Muchas gracias, doctora, y que siga bien. Muchísimas gracias y gracias por permitirme hablar sin filtro. En instantes vuelve la programación de TVU. Este proyecto nace por la cantidad de perritos comunitarios que tenemos. Es por esta razón que se crean los albergues comunitarios para darles una mejor calidad de vida. Bueno, yo opino que es una acción buena porque ayuda a los perros que viven en condición de calle. Tienen que tener su lugar. La verdad es una muy buena iniciativa por los animalitos porque en sí no hay quien se preocupe por ellos. Que el teleférico se ocupe de los animalitos es perfecto. Los cuidan bastante. Esta experiencia que tenemos es muy interesante, al menos para mí. Es muy lindo ser parte de todo este proyecto. Porque ellos también son parte de la familia Mi Teleférico. Porque en Mi Teleférico acogemos a estos nobles animales. Felicidades, Mi Teleférico. Rubén, asesor de créditos rurales. Cookie, guía de turismo. Fabio y Felipe, jóvenes empresarios. Todos ellos viven o trabajan en zonas alejadas del país. ¿Pero qué otra cosa tienen en común? Internet satelital. Llegó el Internet satelital en cualquier lugar, con la mejor calidad. Contáctanos. Agencia Boliviana Espacial. Internet satelital donde tú quieras. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Porque para nosotros la familia es importante. Todos los días, Calomay abre sus puertas a la diversión. No olvides que al adquirir tu membresía, esta te trae muchos beneficios. 1. Podrán ingresar aparte del titular 4 personas más como beneficiarias. 2. Es heredable. 3. Es transferible. 4. Es vitalicia. Y 5. Ganas dinero por la plusvalía. Adquiere tu membresía. Busca tu asesor comercial independiente ya.